de un sensacional e inédito descubrimiento del naufragio de 12 buques de la escuadra francesa comandada por el vicealmirante y conde Jean d'Estrées, que tuvo lugar en el arrecife oriental de la isla de Aves de Sotavento, a 93 millas náuticas al noroeste del puerto de La Guaira, entre el archipiélago de los Roques y la isla de Bonaire. Esto ocurrió, el naufragio, la noche del 11 de mayo de 1678. Sin embargo, tenemos la información de que, bueno, esta noticia es falsa y esta información la tenemos de mano de nuestros invitados a esta hora que nos van a dar todos los detalles. Se trata de los profesores Luis Farange D'Ángel, profesor de historia, historiador naval, oficial de la Armada Venezolana en situación ya de retiro, investigador docente de la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Educación de la UCB y presidente de la Sociedad de Estudios de Arqueología Subacuática. Y está con nosotros también el antropólogo y arqueólogo Carlos Marín Larriba, investigador y docente. Carlos Martín. Martín Larriba. Él es docente del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales y de la Escuela de Antropología, subdirector de la Escuela de Antropología en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCB. Bienvenidos, profesores, ambos. Gracias por acompañarnos. Y en esta oportunidad, para aclarar una información que nos decía el otro día conversando por teléfono con ellos, que bueno, que era falsa, ya nos contarán sus argumentos para desmontar esa información que se dio a conocer hace una semana aproximadamente. Y por otra parte, bueno, conocerlos acerca de los naufragios que tenemos en Venezuela, que también nos parece súper útil para nuestra audiencia. Los Bienvenidos. que realmente existen en nuestro señor. país. Bienvenidos los dos. Qué gusto recibirlos y gracias por aceptar la invitación al programa. Gracias por su invitación. Bueno, Gracias. vamos a comenzar por esta noticia que al final pues resultó falsa. Sí. Bien, bueno, hay 2 o 3 aspectos en esta noticia. Nos habla el profesor Carlos Larriba, ¿verdad? Carlos Martín Larriba. Okay. Hay 2 o 3 aspectos en esta noticia. Una, cuando se habla de un arqueólogo venezolano, esto se puede interpretar de diferentes formas. O sea, cuando yo hablo de un arqueólogo venezolano, puedo entender de que ha sido egresado de la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela. El ciudadano al cual se refiere José Miguel Pérez Gómez es el que comanda aproximadamente o toma la actitud de hacerse pasar por arqueólogo venezolano, cuando realmente nosotros en la Escuela de Antropología no tenemos registro alguno de que haya presentado alguna equivalencia, etcétera, porque no es egresado nuestro. ¿Bien? Y si es venezolano de nacimiento, pero estudia venezolano de arqueología en nacimiento, México, pero tiene un título y ahí de no se le otra puede universidad, calificar exactamente, como arqueólogo venezolano, porque como es arqueólogo, pero no puede presentarse como arqueólogo venezolano. Es decir, justamente queríamos iniciar esto desde este punto de vista de esta noticia. La Escuela de Antropología es una escuela de la Universidad Central de Venezuela, perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, que prepara a los egresados tras haber culminado 5 años de estudio. El título que se otorga es de antropólogo. Y como antropólogos, ellos estudian al hombre como objeto de estudio. Consideran que el hombre es un ser muy complejo, un ser bio, psico, sociocultural. Es una de las frases que se maneja. Y dentro de estos estudios está contemplada la antropología histórica, o sea, la arqueología. Hay toda una preparación metodológica, académica, para ustedes obtener un título como egresado de la Universidad Central, por supuesto, y de la Escuela de Antropología. Entonces, esta noticia nos llamó mucho la atención porque tiene 2 aspectos. La primera parte de la noticia sale como un proyecto Canaima, desarrollado al sur de Venezuela, en donde el proyecto Canaima descubre toda una serie de pinturas rupestres, arte rupestre, y comandada, explorada por este señor, que dice ser arqueólogo venezolano. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en esta situación? Sale primero la noticia de Canaima, luego sale la noticia del naufragio de la isla de Aves. Bien, en ambos casos nos dimos cuenta de que la persona en cuestión no tiene título de egresado como antropólogo en Venezuela. ¿Bien? No ha hecho reválida alguna, se los puedo decir con conocimiento de causa, puesto que en la Escuela de Antropología
yo coordino la Comisión de Regalías y Equivalencia. Y esta persona no ha presentado programas, no ha presentado título alguno, etcétera, que lo avale como arqueólogo venezolano. ¿Y la información que dio era cierta, era correcta? Él Aun di- cuando no tuviera el título. No. Ok. ¿no? Sí, Era falso. justamente eso es lo que estamos Sí, lo digo porque el tiempo se nos va, Sí, se nos va. no, no, sí, Aclaramos sí, que sí, no es egresado de la no es Universidad egresado Central. de la Ok. UCE. Pero la información que dio, profesor, Fíjese, ¿es valiosa? ahí cuando nosotros señalamos que esta información es falsa, Ujú. pues, en las noticias se señala que es un inédito descubrimiento del naufragio más grande en la historia. Ujú. Eso es falso y hay que hacer una acotación. Ese naufragio es el más importante en el siglo XVII. Y este naufragio jamás estuvo perdido, porque a los 4 meses de haber sucedido, el rey Luis XIV manda una escuadra de rescate a cargo del jefe de escuadra, equivalente a contraalmirante de Job Foran. Y él con 5 buques regresa a Isla de Aves, rescata los cañones de bronce. Para ese momento, mutatis mutandis, un cañón de bronce era como un misil hipersónico hoy día. Que era posiblemente lo más valioso Sí, que tendría entonces Job esa Foran nave, dura ¿no? 4 meses en Isla de Aves, rescata los objetos valiosos de esa escuadra. Esa escuadra era importante porque tenía buques de línea de 3 puentes de 70 cañones, unos buques, o sea, aparte que eran una belleza, eran buques muy potentes. Había buques de línea, había fragatas y se le unieron unos buques filibusteros de Isla de la Tortuga al mando de Michel Gramont. A partir de ese desastre se inicia el siglo de oro de la piratería en el Caribe. O sea, ¿Estos barcos a qué se dedicaban? ¿A la piratería? ¿Eran no, piratas? estos eran pero barcos franceses oficiales. que venían, rememorando un poco la historia, venían de haber tomado Cayena Ok. y haber tomado Tobago. Ah. ¿Cuál era la misión de esta escuadra? Después de la guerra franco-holandesa, que arrancó en 1672, Luis XIV manda a una escuadra a hostigar las actividades de España y de Holanda en el Caribe, Ok. como una especie de venganza. Y esta intención da traste por la pérdida de esta flota. Esa noche del 11 de mayo de 1678 se pierden 12 buques, entre los cuales había 3 buques de línea, 5 buques fragatas y 4 buques filibusteros. Perdón, ¿y por qué se pierden? ¿Enfrentamientos Lo- con otros no, los, barcos o tormentas? Hay que ¿qué ocurrió? acotar que Jean Destrez era mariscal de campo, ¿ok? Ajá. Era oficial de tierra, y los holandeses ya estaban prevenidos que venían a tomar Bonaire, Curazao y Aruba para luego dirigirse a Maracaibo. Los holandeses, que ya conocían muy bien estas aguas, ponen unos buques detrás de la arrecife o de la barrera arrecifal de Aves de Sotavento. Hay una gran laguna, y en la noche colocaron fogatas y colocaron varios buques con linternas para engañar a Destrez para que creyera que era Bonaire. Ok. Destrez cae en la trampa y el primer buque que choca contra los arrecifes y se vara y empieza a hundirse es el Le Terrible, un buque que tenía 74 cañones, y el resto de los buques lo siguió y se encallaron. Hubo una tercera parte de la escuadra que se salva, que es la que recoge a todos los marinos. Entonces, ese es el preámbulo histórico. Ujú. Ahora bien, desde el punto de vista de la noticia, es falsa porque, como les digo, siempre estuvo esa escuadra, Sí. o los restos de esa escuadra, siempre Ujú. era de conocimiento público. Los piratas y los corsarios y los filibusteros utilizaron esos restos como un gran almacén. Ujú. O sea, luego, por ejemplo, Gramont, Michel Gramont, que está dentro de los buques que se pierden, dice, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces, de ahí sale Gramont con una serie de piratas famosos a tomar Maracaibo, toman Gibraltar, toman Trujillo, pasan 6 meses en esa parte del Zulia y regresa a La Tortuga, que queda al norte de Haití, como un gran héroe. Luego toma La Guaira, toma Cumaná, y siempre su base de operaciones fue Los Roques, el Gran Roque, el Gran Roque, Ujú. y Isla de Aves de Sotavento. ¿Y dónde está este naufragio, todos estos buques que encallaron, es actualmente, digamos, aguas territoriales Sí, venezolanas? forma Totalmente. parte del archipiélago Totalmente. de las aves. Ok. Ok. No, como estábamos cerca de Bonaire, de Sí, Aruba, sí, pues no, a está lo al mejor lado de forma Bonaire. parte de Entonces, aguas fíjense, territoriales holandesas. Luego, en el año 1960, el padre Gino Bernardi, que fue el capellán de la base naval, era explorador, era de esos sacerdotes atípicos, era paracaidista, piloto de aviación, esquiaba,
y era explorador, historiador. Yo disfruté de la amistad de él. Él, en el año 60, junto con Gonzalo Rodríguez el Villar, que también era un gran explorador, buzo, ellos van con buques de la Armada a Isla Aves a verificar la ubicación del naufragio. ¿Okay? A partir de ahí, en los años 70, en 1973, la Escuela de Buceo de la Universidad Simón Bolívar va a hacer una exploración con los buzos, con lo que luego fue SUSIBO, el grupo de submarinismo de la Universidad Simón Bolívar. Están durante 3 semanas, rescatan una serie de elementos. Luego, en 1993, va a Cinesub y la gente de Aquatec, junto con Radio Caracas Televisión, ¿okay? Con el camarógrafo Carlos Wilkerman, y hacen un documental sobre la isla de Aves, porque ahí también hay otros restos arqueológicos. Estaban los restos de la empresa que explotaba el guano, de la Bermúdez Guano Company, y hay varios restos arqueológicos de distintas épocas, y hacen un documental que se llama Las Islas del Olvido. Las Islas del Olvido. Sí, entonces eso se retransmitió por televisión, y bueno, o sea, se deja ese legado. Luego, en 1998, el arqueólogo y cazatesoros Barry Clifford, que junto con el explorador Charles Brewer Carías, hacen una expedición que tiene muchos tropiezos, nada más dura 2 semanas, hacen alguna actividad relevante que fue precisar los mapas de Job Foran, pero no tuvo mayor relevancia desde el punto de vista arqueológico para el país. Sí, Barry Clifford produjo un documental que se llama The Lost Fleet, que sale en BBC Prime, y saca un libro. Luego, en el 2014, hay otras expediciones y se sabe de ese tiempo que ese naufragio existe. ¿Okay? O sea, lo que choca con la verdad y que se considera que es una burla a la comunidad académica y una burla a la opinión pública, es que se diga que en el 2018, después de todos estos antecedentes que hemos citado, hay muchos más, pero estos son los más significativos, se diga que es un naufragio que se ha descubierto. Bueno, queda clarísimo que la noticia es falsa, y dicho esto, pues hay que hacer una pausa musical en el programa. Disfrutemos buena música a través de Éxitos, y al regreso sí vamos a entrar en materia para conocer la historia de los naufragios en Venezuela. ¿Qué ha ocurrido con esa cantidad de barcos que están hundidos en aguas territoriales? Y nos lo van a contar nuestros invitados, el profesor Luis Faraje D'Angel, más bien, y Carlos Martín Larriba. A la pausa y regresamos con mucho más de este tema aquí en Agenda Éxitos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
con Albany Lozada y Unay Amelaba. Circuito Éxitos. 12:49 del mediodía. Bueno, ¿sabían ustedes que en Venezuela hay alrededor de 300 naufragios en las costas de nuestro país? Incluso hay buques hundidos por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Pues sí, escuchó bien. Y parte de esa historia, porque nos quedan escasos minutos, nos la cuentan en este tema que estamos tratando en Agenda Éxito, la historia de los naufragios en Venezuela, los profesores Luis Faraje D'Ángel y el profesor Carlos Martín Larriba. El primero, bueno, es doctor en historia, historiador naval, oficial de la Armada Venezolana en situación de retiro, es investigador docente de la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Educación de la UCB, presidente de la Sociedad de Estudios de Arqueología Subacuática. Y el segundo es antropólogo, arqueólogo, investigador docente del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales y de la Escuela de Antropología, subdirector de la Escuela de Antropología de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Les dejamos los micrófonos para que nos echen el cuento. Se dice facilito, pero 300 naufragios en nuestro país. Y de todas las épocas, ¿no? Sí. Así es. A ver, cuéntelo, Sí, profesor. bien. Antes de continuar con la historia tan hermosa que nos tiene el capitán Faraje, volviendo otra vez al principio sobre la legalidad o no de los estudios arqueológicos en Venezuela, existe una ley de patrimonio, de salvaguarda del patrimonio cultural, ¿bien? El artículo 46 indica quienes en búsqueda de bienes arqueológicos o paleontológicos realicen exploraciones o excavaciones no autorizadas serán sancionados con la pena prevista en el artículo que antecede. El artículo que antecede emite una pena de 2 a 6 años. Okay. Quien deteriore el patrimonio y quien realice excavaciones no autorizadas. ¿Y quién autoriza eso? Porque El tal vez eso instituto. podría explicar que Exactamente. haya 300 naufragios, a lo mejor sin Exactamente, haberse prestado la debida El atención. Instituto de Patrimonio Cultural. Ok. Hay un artículo, el segundo artículo de la Ley de Patrimonio, que deroga en el Instituto del Patrimonio Cultural como institución la salvaguarda Ok. del patrimonio cultural. Pero no solamente eso, indica que todos los ciudadanos del país están en la obligación de participar en la salvaguarda de su patrimonio, Claro. porque es un patrimonio de todos, es nacional. Así es. Entonces, ninguna persona que se dice ser arqueólogo puede venir al país Así a es. realizar excavaciones de estudio, y este señor declaró que tiene 20 años explorando el país, tanto el sur como las costas de Venezuela, sin autorización alguna. Bueno, aclarado ese punto, entonces vamos con los naufragios, capitán. Bueno, fíjense, Venezuela tiene una tradición y una historia naval muy amplia, que es poco conocida. Nosotros no tenemos arraigado nuestra identidad naval. A medida de que el 41% del área geográfica venezolana es marítima. O sea, Ok. todo lo que conforma las islas, las costas y el mar territorial, eso representa el 41% de nuestra área geográfica total. Y es paradójico que nosotros no tengamos identidad con el mar. Y por lo tanto desconocemos nuestra historia naval y nuestra historia marítima y nuestra historia náutica. Entonces, fíjense, para aprovechar el tiempo, como muy bien dijo Albany, nosotros tenemos entre 300 pecios y naufragios aquí en Venezuela de todas las épocas. Nosotros fuimos a escala de la carrera de Indias en 1500, en 1600. Fuimos cuna de la época de oro de la piratería en el Caribe. Fuimos puerto de la compañía guipuzcoana. En nuestra guerra de independencia se produjeron varios naufragios, y en la Segunda Guerra Mundial también hubo bastantes naufragios porque los alemanes hicieron la interdicción del tránsito de buques petroleros que salían de Maracaibo hacia Aruba y Curazao y hacia Trinidad para refinar el petróleo y luego mandarlos a los frentes de África del Norte y Europa Central. Entonces, ahí hay naufragios emblemáticos. O sea, uno es de Isla de Aves, el mayor del siglo XVII. Están los buques, por ejemplo, Morgan, cuando atacó Maracaibo, hunde 2 barcos importantes, el San Luis y el Magdalena, en la entrada de Maracaibo. Eso eran barcos españoles. Barcos españoles Sí, que españoles. tratan de impedir la salida, el escape de Morgan, y Morgan prepara 2 brulotes. Brulotes eran buques que los llenaban de pólvora, Ok. los incendiaban y los tiraron, los lanzaron contra esos 2 buques que eran
galeones poderosos. Está el San Pedro Alcántara. El San Pedro Alcántara fue el buque insignia de Pablo Morillo, cuando en 1815 el rey Fernando VII manda a retomar las provincias de América Latina y manda 61 buques de guerra con 10.600 hombres. Ahí vienen todos los batallones españoles, que nosotros vemos en nuestros libros de historia, sí. Vienen por mar y es un punto de inflexión en nuestra historia de nuestra historia venezolana, en la historia de la independencia. Pues nosotros hablamos de la historia de la independencia, pero nadie se pregunta cómo llegaron esos hombres acá. Claro. Porque hasta 1814, hasta la Primera República, fue una guerra prácticamente civil. Y en 1815 vienen las tropas realistas. Sí. Vienen a bordo de estos buques y el mayor buque, el buque de línea San Pedro Alcántara, de 64 cañones, explota y está entre Coche y Cubagua y lo hemos explorado. Está, por ejemplo, hay un buque que también lo hemos explorado, que está en Margarita, que es el Perth, que era una fragata inglesa que se hunde frente al morro de Margarita. Todos esos barcos, digamos, ya se asume que se van a quedar allí, no hay ningún interés ni posibilidad tal vez de rescatarlos ni de sacarlos a la superficie. Se pueden explorar. Ya de bases de corales deben ser. Sí, incluso. Hay una normativa que es la Convención de París del 2001 de la UNESCO, donde se trata el resguardo y el tratamiento del patrimonio cultural subacuático. ¿Okay? Entonces, esa convención de la UNESCO privilegia de que los naufragios se estudien in situ y sean sitios, o sea, como museos in situ de patrimonio cultural del país. Y habría riquezas allí, no sé. Hay riquezas, sí, o sea, hay muchas riquezas. Está por lo menos en Colombia, está el problema ahorita del Bergantín San Carlos, hundido frente a Cartagena por los ingleses, y tiene un tesoro fabuloso. Tenemos el caso de Nuestra Señora de Atocha, que fue uno de los primeros naufragios que se estudió en Cayo Hueso, en Miami, o sea, al sur de la Florida, perdón, que lo explora Mel Fisher, que era un cazador de tesoros. Dura 12 años explorando, pierde parte de la familia, pero Mel Fisher se convierte en cazador de tesoros, arqueólogo, y hay un museo en Los Cayos, en Key West, de Nuestra Señora de Atocha, que se partió en 3 partes, que era parte de esa ruta de la carrera de India, de la Casa de Contratación de Sevilla. Entonces, tenemos muchísimo. Perdón, capitán, ahora alguien descubre un naufragio, hay una riqueza allí. ¿A quién pertenecen? ¿La persona que lo descubre forma parte del territorio, del patrimonio nacional? ¿Pertenece al barco o a la nacionalidad del barco de donde salió? Eso es un tema. ¿Quién tiene la responsabilidad de eso es un tema. Fíjense, aquí Venezuela no ha suscrito la convención de la UNESCO del 2001. Exacto. Entonces, la rige la ley del Instituto de Patrimonio Cultural y la rige la ley de actividades marítimas del INEA. ¿Okay? Y siempre se ha presentado, por lo menos en el caso de la fragata Mercedes, del San Carlos ahora, de quién pertenece de ese patrimonio cultural. Del país que construyó el barco, claro. Del país, de donde vienen los tesoros, las riquezas que fueron extraídas, o del sitio donde se hundió. Entonces hay un tema legal desde el punto de vista de la ley internacional de Marina, y de patrimonio cultural, que se tiene que ir a la corte, claro, para definir de quién pertenece ese naufragio. Por ejemplo, España dice, bueno, en el caso de las Mercedes, el buque era español, pero los tesoros eran de América Latina y lo hundió, o sea, un buque norteamericano. Claro, eso recuerda a la película que ya, ¿te acuerdas? Amistad, de Steven Spielberg, claro, trata justamente de ese tipo de casos. Así Profesor, el tiempo se nos fue, nos queda pendiente hablar de los naufragios más recientes de la Segunda Guerra Mundial, pero eso vamos a tener la oportunidad de dedicarle en una segunda parte, un espacio particularmente a eso. Gracias a los dos. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación y el espacio. Encantados de haberles recibido. Muchas gracias por venir hasta el estudio. Sí, nos despedimos y además al fondo vamos a escuchar una agenda que está al día con la movida actual. Agenda Éxitos.